¿A qué posibilidades le quedan a la Argentina que ya no tiene un cliente estable? Que tiene una gran producción agropecuaria, pero no tiene un cliente estable. El cliente estable era el que durante 100 años había permitido fundar esta educación que estamos criticando ahora. La ley de educación es del 84, de 1884. Es cuando estaba en pleno surgimiento y desarrollo la exportación de grano, en el primer gobierno de Roca. Es la ley de educación común. Pero lo que está en ruinas, como lo acaba de demostrar la discusión tan interesante que ha tenido lugar respecto al Congreso Pedagógico, es la educación argentina. Son las ideologías políticas argentinas, son los partidos políticos argentinos, es el comercio exterior argentino y es la burocracia argentina que no encuentra la posibilidad de dar un sueldo digno a sus agentes. Quiere decir que la Argentina se encuentra frente a sí misma y necesita hacer un examen de conciencia histórica. Se opone a ello, por así decir, las adquisiciones del pasado. De un lado, el charlatanismo peronista de que somos la mayoría y el género. Ahora va a volver, he leído el otro día que había un acto donde decían a algunos amigos nuestros, incluso Saúl Lágrima, decía Evita vuelve a casa, en un cartel que había acá en Buenos Aires, Evita vuelve a casa. ¿Saben lo que quiere decir eso? No que viene la revolución de nuevo, sino que los restos, el cadáver de Evita que reposa en la cripta de la familia Duarte, lo llevaran a la cripta de la CGT. Ese es el peronismo. Evita vuelve a casa. Es decir, la CGT convertida en una pequeña necrópolis, ¿no? Entonces, todos los valores del pasado se oponen a que comprendamos las nuevas cosas, y tenemos que comprenderlas. Tenemos que comprender que a la Argentina no le queda otro camino que el de industrializarse. La industrialización, interrumpida muchas veces, bajo la forma nueva que debería adquirir una revolución industrial y cultural y tecnológica, significa la verdadera revolución nacional, porque es aquella que en primer lugar retendría, por el alto consumo de que es capaz el país, parte considerable de los saldos exportables, y dependeríamos menos del comercio exterior. Pero además esos saldos agrarios que llegan a tener importancia ahora porque la Argentina de Perón, la Argentina industrial de Perón ya no existe, y en consecuencia ha comprimido su ingreso y su consumo el pueblo argentino, entonces los saldos ya se nos convierten en algo más importante que antes, como lo prueba la política de Alfonsín y la política del Fondo Monetario, que dice la Argentina debe exportar todo lo que pueda para pagar la deuda. Por el contrario, yo diría la Argentina debería exportar menos. La Argentina debería consumir más en el marco de una economía productiva y exportar en el campo de la lucha por la desdolarización. Tenemos que popularizar la idea de que no está determinado por el altísimo que nosotros tengamos que operar en el mercado occidental, ni que tengamos que operar con los dólares. Eso no está determinado, no es un hecho de la naturaleza, es un hecho de la historia comercial. Desdolarizar la economía significa que los saldos exportables de la Argentina deberían venderse en cualquier mercado, por supuesto que pague lo que la Argentina crea que vale su producto. En ese sentido, sería absurdo decir que no le venderíamos a Estados Unidos, pero lo que ocurre es que Estados Unidos no ha comprado desde la Revolución de Mayo hasta hoy nada de carácter agropecuario de la Argentina, por la sencilla razón de que sus economías son competitivas y no complementarias. Por eso nunca nos compró nada, más que algunas latitas de carne pasada, partidas que todo el mundo decía, como Estados Unidos ha comprado una partida de 5.000 toneladas de carne picada en lata, de vacas de cuarta, para comer los soldados en Vietnam o en algún lugar por el estilo. Pero nunca nos compró nada, nosotros éramos los compradores de Estados Unidos. Por la sencilla razón que Estados Unidos tenía mayor variedad en el utilaje industrial y era más barato que la utilidad y variedad que tenía el mercado inglés, que nos compraba a nosotros.
con ese comercio triangular. Nosotros vendíamos a los ingleses y comprábamos a los Estados Unidos. De modo que nosotros no tendríamos inconveniente en vender a cualquiera. Lo que importa es decir, básicamente, a quién deberíamos vender y con quién podemos entendernos. Podemos entendernos con los asiáticos, los africanos y los latinoamericanos. Inmediatamente surge la pregunta de la élite intelectual argentina que ha sido patentada en Harvard y referida a nuestro país para que dirija los asuntos de la Argentina. Es decir, pero si no tienen dólares. Acabamos de cruzar la frontera que alarmará en su tumba al viejo Malthus. Acabamos de atravesar la frontera de los 5.000 millones de habitantes en este afortunado planeta. 5.000 millones de habitantes. La inmensa mayoría de esa población vive en el tercer mundo. Y el tercer mundo ansía alimentarse. Y por el contrario, sufre un déficit monstruoso de alimentos. Pero los alimentos que dispone la Comunidad Económica Europea o aún Estados Unidos, que los da a plazos, como sea, a sola firma, no los da gratis, sino a condición de dañar políticamente a alguien. El arma de los Estados Unidos es un arma política diplomática de una enorme importancia que le esgrime desde hace muchos años. Ha intervenido con partidas de alimentos en la India, en Pakistán, en Egipto, en toda la Costa de Oro africana, a los efectos de impedir, por ejemplo, negociaciones de algunos estados africanos con los rusos. Sí, de entrar y de dar por la agencia, no me acuerdo cómo se llama, de ayuda, una agencia de ayuda, da 50.000 toneladas o lo que fuera de trigo a Malí, a la República de Malí o a Zambia. Y de esa manera, a cambio de que no haga tal tratado o tal camino con una empresa soviética o de un país hostil a Estados Unidos. Ese instrumento solamente puede ser enfrentado por políticas globales de Estado a Estado. Nosotros podemos, en las circunstancias de un gobierno verdaderamente nacional y revolucionario, llegar a acuerdos con países que, como en el caso de Bolivia, con este o cualquier gobierno, con el que está ahí en Bolivia o cualquier gobierno, permitan establecer la desdolarización de la economía interlatinoamericana sobre la base del trueque, del intercambio entre los dos estados. Eso lo esbozó con 30 y tantos tratados Perón antes de su caída en el año 55. Lo que permitía que, para dar un ejemplo, Bolivia está perpetuamente al borde, siempre está en el borde, de no tener pan blanco. No hay pan. No alcanza el trigo de la zona subtropical de Bolivia para abastecer las necesidades de la población boliviana. Siempre está al borde de la ausencia de pan, de que no hay pan, o hay un pan negro muy malo. De modo que el trigo es una de las cosas que más, con más trigo y harina, lo que más se clama en todos los grandes problemas sociales bolivianos. Pero Bolivia es muy rica en minería y nosotros necesitamos cosas, necesitamos estaño, necesitamos mil cosas, para no hablar del famoso hierro del Mutum, que es uno de los grandes reservorios de hierro del mundo entero, que Bolivia tiene ahí parada, sin explotar. Entonces, la fijación de precios políticos por parte de Bolivia y por parte de la Argentina, yo estoy tomando Bolivia y la Argentina, puedo tomar Colombia y cualquier otro país, la fijación de precios dependería para los bolivianos el valor de su estaño y de sus minerales, y para los argentinos el valor que le atribuyen a su trigo. Sería una negociación política al margen del dólar, porque nosotros con los dólares, ¿qué hacemos? No los guardamos, los usamos para comprar cosas. Muchas de las características de la vieja Argentina consistían en que nosotros de alguna manera debíamos modernizarnos comprando las cosas hechas. Ese fue el estilo digamos comercial, técnico y científico de la era de Bernard Toussaint.
¿verdad? De la era de Pinero, de la era de los grandes ministros y científicos de la oligarquía. Si nosotros queremos modernizar, compramos algo hecho. Todo lo que el país y el tercer mundo ha aprendido indica de que nosotros tenemos que hacer las cosas nosotros mismos. Ese es el comienzo de toda revolución científica. Hemos señalado también que ninguna tecnología colonial puede sustituir a la tecnología nacional. El carácter abstracto y universal de las tecnologías y de las ciencias tiene que ser resueltamente rechazado porque es una de las formas particulares con que estos tecnócratas del alfonsinismo intentan modernizar al país sobre la base, para tomar un solo renglón en el cual yo tuve participación en una jornada de informática que se hicieron hace un año y pico y escuché cosas inconcebibles de los participantes, de incorporar juguetes bajo la forma de computadoras personales para estupidizar más a adultos y a niños, que es en este momento el negocio. ¿Cuál es la manera, digamos, el tiro de gracia para ultimar lo que la televisión realiza? La televisión estupidiza un 50. Vamos a completar teniendo disponibilidad de producción televisiva propia en casa por medio de la computadora personal y de los juegos. ¿Qué es lo que más circula? Es falso que los niños puedan aprender cosas interesantes. No se fabrican computadoras aquí, son todas armadas y además el tema de los juegos domina el mercado de las computadoras de bolsillo. ¿Y cuál es el punto de vista verdaderamente nacionalista y revolucionario? Es que nosotros no nos vamos a cerrar al mundo en nada que tenga que ver con la mayor civilización y cultura de la Argentina. Lo que vamos a hacer es que el mundo no nos ofrezca sus invenciones obsoletas y nos ofrezca las formas para mantenernos en el atraso bajo las formas de la modernización. La computadora le hizo ganar el ataque de Pineda a Reyes Abadía. Claro. Tenemos un amigo, le voy a contar la anécdota, que todos ustedes conocen, que es una figura muy destacada de la historiografía rioplatense, que es Washington Reyes Abadía, que a pesar de su edad, guiado por una ansiedad típicamente juvenil, se adquirió una computadora para poder jugar al ajedrez con él. Y empezó a jugar al ajedrez hace de esto varias semanas, con tal pasión, con la pasión que él pone en todas sus cosas, con tal pasión que se irritó tanto que le vino un semiderrame y lo internaron y la computadora siguió ganando. Lo internaron, ahora por suerte se ha recuperado y el médico le dijo que no juegue por nada con la computadora. Sí, ese fue parece la causa principal, porque todo el diagnóstico médico y todo está muy bien ahora. Cuando lo cuenta Reyes es para tirarse al suelo, ¿no? Dice que dio en sorberle el seso, como decía el Quijote, juego con la computadora y se volvió loco y se quedaba con la computadora. Dice que horas y horas y horas hasta a la madrugada, y un día sintió... Es un ejemplo típico, le ganó al final. Sí. Bueno, por lo menos. Yo quería pedir autorización acá a los compañeros, por si me venció el término, me acaban de avisar, de unos minutos más para completar los aspectos políticos de la exposición. De todo lo dicho se desprende de que la política que enfrenta a la Argentina, debe obligarnos, obliga al país a adoptar caminos que ninguno de los protagonistas de estas iniciativas hubiera sospechado jamás. Entre ellas está la integración con el Brasil, anunciada por el presidente Alfonsín Sarney los otros días, y con respecto a la cual hemos discutido aquí y hemos dado a conocer algunos puntos de vista, porque es como si hubiese sido una cosa la consecuencia de la otra. En realidad, toda la situación lleva a la Argentina hacia la América Latina. Toda la situación, inclusive esta especie de inesperado golpe para las instituciones de Alfonsín, de la decisión de Reagan de vender trigo a Estados Unidos.
pero el conjunto de las situaciones es esta. La Argentina y el tercer mundo no pueden apelar a nadie que no sean ellos mismos y figuras fuertes. Esa es la lección de toda la experiencia que ha vivido el tercer mundo en los últimos 40 años. La integración con el Brasil no es materia de este informe, pero simplemente yo apuntaré que ha sido una política invariable del FIP y de la corriente de izquierda nacional de largos años, considerar de que no hay ninguna redención insular posible, que ninguno de los países de la América Latina van a poder realizar su proceso revolucionario y su ascenso a los mejores niveles de vida dignos de sus pueblos sin la unidad de los estados, sin una gran confederación. En ese sentido, difícilmente puede haber nadie más actual que San Martín o que Bolívar, que han quedado reducidos exclusivamente a recuerdos del ritual escolar, inclusive a ser atacados indirectamente por el diario Clarín, que es uno de los diarios que se ha especializado en los últimos días en atacar los acuerdos de integración con el Brasil. Nosotros no podemos conocer en modo alguno los detalles íntimos que precedieron las negociaciones. Sabemos que hay 10 o 15 multinacionales interesadas en la integración con el Brasil, multinacionales que tienen sede aquí en el Brasil. Una de ellas es la de los hermanos Macri, que son los actuales titulares de Sebel, y que 2 o 3 días después de la firma de los protocolos firmaron un acuerdo con la Fiat del Brasil. Eso es, de alguna manera, lo que el izquierdismo banal vendría a señalarnos con el dedo. Que las transnacionales quieren aprovechar estas circunstancias y transformar la integración con el Brasil en una fuente de beneficios. Esta noticia es lo mismo que si alguien nos dijera que el capitalismo quiere ganar más y que el burgués lo único que desea es el dinero. Eso no es ninguna novedad. Lo que sí es necesario que comprendamos nosotros, como argentinos y latinoamericanos, es que todo aquello que contribuya a mezclarnos con los brasileños, destruyendo las viejas, digo brasileños en este caso, como puedo decir chilenos, uruguayos, paraguayos, etc. Todo aquello que contribuya a entreverarnos con los hermanos de la América Latina, cualesquiera sean las formas y condiciones, que naturalmente no van a ser las que mejor consulten el interés de los pueblos, van a ser seguramente las que mejor consulten de momento el interés de las fuerzas transnacionales. Macri, por ejemplo, que es un italiano que ha inmigrado acá hace algunos años, él no tiene en el corazón rebosante de veneración por Simón Rodríguez. Él lo que él piensa es que él va a traer 20.000 carrocerías hechas de San Pablo y le va a dar 20.000 motores que hace Sebel acá. Le está pensando en esos términos. Pero es que la historia es así. La historia es una combinación informe y por momentos caóticas de ideales y de intereses y de codicia y de pasiones irracionales y de cálculos racionales. Eso es todo. Entonces, en este momento es lógico que los hermanitos Macri estén haciendo cuentas aceleradamente y estén pensando en cuánto va a bajar el costo de su unidad aquí, ¿verdad? Y cuál va a mejorar su margen de rentabilidad trayendo las carrocerías de San Pablo. Pero lo que importa es que la unidad de América Latina es una larga marcha. Es una larga marcha. No importa que las transnacionales puedan ocupar lugares importantes en el beneficio que les rinda de momento esas especulaciones o comercialización de la integración. Lo que importa es, unas cifras que he leído el otro día, es que como resultado de la crisis argentina de los últimos años, hay cerca de 60.000 obreros especializados argentinos que trabajan en San Pablo. Hay 300 empresas de capital argentino en San Pablo. Hay 1.500 hombres de negocios o ejecutivos en diversas empresas brasileñas y argentinas que viven en San Pablo. Ha empezado a fusionar y van a tener hijos brasileños. Pero es preferible que tengan hijos brasileños y no hijos suecos.
Entonces, esa es la unidad de América, es el comienzo, los duros y complejos pasos que tenemos que dar para la patria grande. Mañana podremos hacer... ¿Cómo? Las inmobiliarias sacan a veces los departamentos en Camboriú. Lógicamente, la mentalidad de consumidores, de la pequeña burguesía, de los altos ingresos, de la burguesía y demás, está ya pensando en tener un departamento en Camboriú y demás. No importa eso forma parte de la realidad. Lo que realmente resulta importante, lo que resulta importante, compañeros, es que no podemos admitir de que el diario Clarín o cualquier otro órgano publique declaraciones de industriales argentinos que protesten porque pueden verse perjudicados porque venga algún producto o algún bien de capital fabricado en el Brasil que los dañe aquí. Yo quisiera saber cuántos de ellos protestaron cuando estaba Martínez de Oz aquí y ellos se dedicaban a las finanzas, ¿verdad?, de la patria financiera. Que los industriales argentinos no protesten cuando estemos llenos de pacotilla de Taiwán y de Hong Kong y formulen sus críticas porque los industriales brasileños pueden a nosotros invadirnos. Eso realmente no sé si es para llorar o para reír, pero mejor consagrémonos a comprender más que llorar o reír. Comprendamos que la política que lleva la integración con Brasil no es el resultado exclusivo ni de las ideologías ni de que el Brasil se ha vuelto latinoamericano por sus propias convicciones largamente elaboradas. La Casa de los Braganza, manipulada durante 200 años por los ingleses, trasladada a América, en el Brasil, mantuvo siempre un concepto imperial y de expansión territorial del interés brasileño y portugués. Y fue usado, esa propensión de expansión territorial fue usada naturalmente por los ingleses para crear en la Argentina una política antibrasileña. Lo brasileño es malo, ellos en Itamaraty tienen una cancillería llena de sabiduría nacionalista, mientras que nosotros somos siempre tipos que entregamos todo. Se creó de parte de lo que podríamos llamar las tendencias nacionales en la Argentina la ideología antibrasileña y en Brasil la ideología antiargentina. Y el único que medraba era el embajador inglés en Río de Janeiro o en Buenos Aires. Unir a las partes separadas de América Latina es esencial, sobre todo si se tiene en cuenta que la unidad con Brasil lleva a la ruptura de los peligros de un eje Brasil-Chile, que era esa la especulación de la oligarquía chilena y de los brasileños. Cada vez que nosotros hacíamos una alianza, intentábamos una alianza económica con Bolivia o con Uruguay o con Paraguay o con Perú, se establecía la alianza que era esencialmente antilatinoamericana, porque nosotros no tenemos que hacer ninguna política de alianza, tenemos que hacer una política de integración. El Brasil y la Argentina, marchando sea como sea esa integración, incorporan de hecho a Bolivia, a Chile, a todo el mundo, porque son las dos repúblicas más fuertes. Si están unidas no puede haber luchas hegemónicas. Y lo que importa es justamente impedir nuevamente las luchas por la hegemonía. Eso es muy importante en términos políticos y creo que eso debería ser para nosotros una materia de estudio, de estudiar el asunto más a fondo, de desarrollar más a fondo el concepto de la integración con el Brasil a partir del supuesto de que la lucha del imperialismo lleva a tal grado de marginación la situación de América Latina que, según el Tratado de Lomé África, de hace 4 o 5 años, la Comunidad Económica Europea celebró en Lomé un convenio muy importante y poco conocido con la Comunidad Africana, por el cual, cosa que debe sentirse en el comercio latinoamericano con Europa, por la cual la Comunidad Económica Europea privilegia toda adquisición o negocio de tipo comercial con la Comunidad Africana antes que con cualquier otro que pueda sustituirlo en productos tropicales. Lo que margina por completo al Caribe
al Brasil y a una serie de países latinoamericanos, productores y exportadores de productos tropicales, del área europea. ¿Por qué es eso? Porque, como se ha dicho, América Latina es una especie de nación continente de clase media, y África sigue siendo todavía una especie de nación continente proletaria. En consecuencia, la debilidad de las estructuras tribales de África, las cadenas que le han puesto las antiguas potencias coloniales, que les han dado la independencia política y las tienen condenadas militar y financieramente, hacen que África les pueda dar a los vampiros de Europa un siglo más de respiro, con productos que ya una sociedad como la latinoamericana, más estratificada y más compleja, con mayores capacidades de resistencia en relación que las africanas, podían ofrecer. Entonces hay un desplazamiento de Europa hacia los africanos para sacarles el cobre, el petróleo, el marfil, el café, el cacao. Entonces América Latina se encuentra paradójicamente más sola y con mayores posibilidades de integración y en consecuencia de encontrar entre todas una usina de soberanía. Y pasando concretamente a la situación actual, de este panorama surge que la decadencia del nacionalismo justicialista, del gran movimiento nacional justicialista, deja a la Argentina de algún modo indefensa frente a las grandes potencias internacionales. Yo decía el otro día de que no había en la Argentina un mejor campo de inversión para las inversiones extranjeras que el movimiento justicialista. Todas las inversiones extranjeras se encuentran en la única esfera para meter plata, capital. En consecuencia, el justicialismo, sería inútil que yo ensayara aquí una descripción. El justicialismo que originó en su despertar y su desenvolvimiento una gran esperanza revolucionaria y que dio al país leyes e instituciones de gran importancia, con la muerte de Perón, con la pérdida de acumulación nacional de la posguerra, con la decadencia del Estado para cumplir las leyes que son herencia del justicialismo. El justicialismo generalizó la jubilación, hizo jubilar al mundo entero acá en la ciudad argentina, pero nadie puede vivir la jubilación. Lo que queda del justicialismo es, de algún modo, un conjunto de leyes parecidas a ciertas leyes obreras que había en los tiempos de la oligarquía, que no se aplicaban, o su aplicación carecía de importancia porque el país mismo no estaba en condiciones de sustentarla. Es decir, el empobrecimiento forzado del país no quiere decir que el país esté arruinado, como ha dicho Alfonsín. Alfonsín ha dicho, entre todas las barbaridades que ha dicho, 1 o 2 por día, en 2 años y medio son muchas, que equivale a unas 700 o 800 barbaridades. Ha dicho, el país está arruinado. Y el país no está arruinado. Para evadir la política del Fondo Monetario Internacional del Imperialismo, el país es tan rico que soporta todo género de exacciones y de saqueos. Soporta el contrabando, soporta la subfacturación y la sobrefacturación. Soporta la evasión fiscal y soporta la deuda externa. Vale decir, los 3.500 o 4.000 o 4.500 millones de dólares que está pagando el país y sin que lo anuncie en ningún momento. Cada vez que se manda un giro, un tele con centenares o miles de millones de dólares a Nueva York, no hay un solo diario que logre la noticia, porque no se publica, es secreto. Se sabe después en el presupuesto del año siguiente qué pasó, se trata de indagar qué pasó. Y el presupuesto argentino se compone de esta manera. Estamos debiendo 6.200.000, 6.300.000, 6.200 millones de dólares de intereses. Hay que pagar por año. Pero no se llega de ninguna manera. Entonces están pagando 3.500 o 4.000, no se sabe muy bien. Lo que falta para esa cifra, se hace un documento, un pagaré, de intereses no pagados. Y ese documento pasa al capital, se capitaliza, interés capitalizado. Al año siguiente tenemos
Se habla, se rumorea, nadie lo sabe de seguro, que estamos en 55 o 54 mil millones de dólares de deuda, es decir, 12 mil millones de dólares más que hace 24 meses cuando subió Alfonsín. Que era Rueve, dijo que estábamos en 43 mil. Los intereses se capitalizan y generan a su vez intereses mayores. Entonces, en tales circunstancias, hay una forma defensiva que parte de la burguesía y de la clase media comercial e industrial del país ha encontrado, que es lo que popularmente se denomina la economía subterránea. Gran parte de la economía argentina es subterránea, vale decir, no está registrada, es una economía subregistrada, como la mortalidad infantil, que es mucho mayor de lo que dicen las estadísticas, porque no se incluye al niño que muere antes de los 2 años de edad, porque no está registrado. No fue a denunciar la muerte de la madre y no denuncia una enorme cantidad de productores individuales, pequeñas sociedades, pequeños empresarios. No denuncia la existencia de su actividad. Está sin registrar. Eso se llama, los economistas lo llaman ahora la economía subterránea. ¿Y qué es la economía subterránea? Es lo que explica que el país aguante a costa de la debilidad del Estado, que no registra eso y en consecuencia no cobra impuestos, ni cargas sociales, ni ninguna forma de carácter impositivo. Y esa economía subterránea es la que permite que en muchos sectores de la población, donde se figura que se está cobrando 80 o 70 o 93 australes, se esté cobrando otra cosa. Porque es obvio que no se puede vivir con 90 australes. Y que los sectores absolutamente marginales, que realmente están en la desocupación, en la desesperación, en la marginalidad social, etcétera, etcétera, sean clientes estables del PAN. Vale decir, del Plan Alimentario Nacional que maneja Fernando Alfonsín, el hermano del presidente. Pero que el resto de la sociedad productiva argentina trabaja a espaldas del gobierno. Lo que trae enormes es una forma de sobrevivir, de desesperación para sobrevivir, que abarca parte de la burguesía nacional, lo que podríamos llamar el productor comercial, el empresario comercial e industrial chico, innumerables productores o operadores económicos independientes. Se salvan así, pero ¿qué pasa con el Estado Nacional? El Estado Nacional, saqueado por la deuda, saqueado por el contrabando, saqueado por la sobrefacturación y la subfacturación de los grandes, están falseadas las balanzas en el puerto de Buenos Aires, siempre están descompuestas. Se calcula las exportaciones sobre la base del tonelaje y de la tara del barco, y está corrompido toda la cadena, desde los peones y los camioneros dicen otra cosa. Acá nosotros exportamos más de lo que figura en las estadísticas, e importamos menos de lo que figura. De modo que los dólares van quedando siempre afuera. A pesar de todo eso, la República sigue andando. Esto, como es natural, destruye la rentabilidad de las cajas de previsión, destruye la previsión social, propiamente dicha, y destruye naturalmente la estructura de los sindicatos y la capacidad del Estado para promover el crecimiento económico. Donde en un país semicolonial, si el Estado no promueve el crecimiento, no lo promueve nadie. Acá en un trabajo muy interesante de las jornadas que he leído, que hizo acá el compañero Rivera, él describía en el Estado semicolonial qué poder formidable se logra en la investigación científica básica y en las tecnologías para desarrollarla con fines prácticos, en la combinación de la suma de instituciones específicas, como puede ser la Comisión de Energía Nuclear, el CONICET, los institutos de investigación de las Fuerzas Armadas, universidades, gastos de la defensa, todo combinado en el Estado, logra un poder muy alto de investigación independiente y de concentración financiera para esos fines, que no puede lograrse en un país semicolonial exclusivamente y de ninguna manera por iniciativa privada. Eso está. Semicolonia quiere decir burguesía chica. ¿Qué? Semicolonia quiere decir burguesía chica, por antonomasia, por definición. Si la burguesía chica es tardía, es oportunista, tiene su casa en Punta del Este, o en Camboriú, o en otro lugar,
y no invierte ni un centavo lo que hacen las grandes burguesías, que invierten parte de sus ganancias en investigación tecnológica, lo que permite sumarse a la investigación del Estado en ese país desarrollado y encontrar cosas, porque cuando ustedes saben que quien busca encuentra, evidentemente la investigación es eso, hay que buscar para encontrar. Entonces todo eso nos lleva a nosotros al tema de la política concreta, y la política concreta es que nosotros hemos quedado prisioneros de las ilusiones del pasado. Nosotros también formamos parte de esta historia, no estamos al margen de esta historia, no estamos narrando cosas que ocurrieron a otras personas, estamos narrando cosas que hemos vivido y nos han ocurrido a nosotros. En consecuencia, nosotros también formamos parte de las ilusiones del pueblo sobre el peronismo. Nosotros le dimos al ilustre general el apoyo crítico y lo sostuvimos a veces sin crítica, porque las cosas las pelaban, las papas pelaban. Había momentos terribles que eran como decir, un momentito, Perón, vamos a hacer el documento por el cual establecemos nuestra diferencia. Había que apoyar allí cuando estaban bombardeando la Casa de Gobierno. Hemos apoyado todo ese gran movimiento en sus grandes horas. Pero eso, ¿qué ha quedado de eso? De eso ha quedado una clase obrera raleada y decepcionada. ¿Decepcionada con respecto a qué? En general, con respecto al propio peronismo. El peronismo tiende a transformarse en un gran partido electoral. Es una suma de islas que tienen vínculos entre sí, un archipiélago que tiene vínculos entre sí exclusivamente para la hora del ensueño, que es la del voto. Pero a los que no vincula en modo alguno ninguna esperanza ni ningún sueño revolucionario. El peronismo ha perdido la fe en sí mismo y no puede, en consecuencia, engendrar fe en los demás. Y todo aquello que se hablaba de que el peronismo, ustedes recordarán, el peronismo es una mística, ¿verdad? Cuando se decía, no, el peronismo es una mística, decían innumerables peronistas que actualmente no tienen mística. No, lo que pasa es que el peronismo no era una mística, el peronismo era un mito, era una epopeya nacional, había sido hijo de una gran batalla. Y esa batalla se había ido hundiendo en el tiempo, y al hundirse en el tiempo, como gran parte de la historia, se convierte en leyenda, es algo legendario. Y entonces el héroe de esa hora, que había sido Perón, tuvo la fortuna de vivir a lo largo de una jornada de 30 o 25 años de vida política antes de morir, y murió en su último discurso, el 12 de junio, dijo en la Plaza de Mayo, al despedirse, 15 días antes de morir, dijo: mi único heredero es el pueblo. Dio su testamento públicamente y devolvió al pueblo la soberanía, cosa que hemos remarcado nosotros siempre en los últimos años. Él devolvió al pueblo la soberanía que el pueblo le había transferido para que él actuara como el comité central del pueblo argentino. Sintiéndose morir, él dijo: mi heredero no es el brujo, ni es la señora española, no, la que quiere que gane el mundial, el equipo. No, él dijo y se sacó de encima a todo su entorno, dijo: mi único heredero es el pueblo. Vale decir que él describió una parábola esencial en su vida. Y el peronismo, los peronistas han desertado del peronismo, son desertores de una gran causa. Nosotros no hemos desertado de la causa de la Revolución Nacional, en la cual estaba también implicado el peronismo. Y en consecuencia nosotros tenemos que distanciarnos de toda ilusión respecto al peronismo, lo que no quiere decir que nos distanciemos de los amigos que tengamos allí, o de que mañana surja alguna posibilidad de coalición electoral, lo que veo muy dudoso. Vamos a mantener, por así decir, la relación que se tiene con un buen vecino. Mejor dicho, la relación que se tiene con un buen vecino, con un mal vecino con el que se tienen buenas relaciones. Pero el FIP no ha desertado de la revolución. En consecuencia, una de las cosas que hemos estado discutiendo en el secretariado, que justamente deberíamos discutir aquí esta tarde, es que nosotros debemos enfilar, no diría en nuevas rutas, sino en rutas permanentes, nuestra actividad. Es necesario ir
a la clase obrera ahora. Hay que dejar de lado la estructura del peronismo. Hay que ir a la clase obrera, hay que conectarse en los barrios obreros, no en los marginales. Hay que conectarse en todos los barrios populares obreros del país donde haya una pieza, aunque sea sin revocar, pero que sea una pieza, y de alguien, si es desocupado, que no sea un marginal. Se puede estar desocupado sin ser un marginal. Los marginales están todos agarrados por el aparato del PAN. Por el aparato del PAN. Ir a los trabajadores estables, a los obreros industriales, a las mujeres, y empezar modestamente y sin apuro, porque no nos surge ningún juez electoral, una campaña de afiliación y de reclutamiento como si la historia comenzara ahora, llevando a todos los rincones del país la palabra del FIP. Mientras el FIP se llame FIP, nos vamos a llamar FIP. Cuando cambiemos de nombre porque surjan la conveniencia, el momento oportuno y que nos saquemos la palabra izquierda que muchos compañeros consideran inadecuada, yo también considero inadecuada, pero no tenemos que sacarnos la palabra izquierda porque sí, tenemos que sacarla como sea el resultado de algún proceso político visible. Iremos en nombre del FIP por la sencilla razón de que si alguna vez tuvimos la creencia vana o la jactancia de suponer que nosotros éramos los que mejor títulos teníamos para dirigirnos al pueblo argentino, porque suponíamos que pocos son los llamados, que muchos son los llamados y pocos los elegidos, ahora no hay la menor duda de que si hay una organización de militantes en el país que ha sabido ser fiel a su bandera y a los intereses de la patria y del proletariado, ese es el FIP. Y en consecuencia, en este momento de decepción y de desmoralización, donde está todo el mundo abalanzado hacia la persecución de las achuras electorales, nosotros deberíamos, según creemos aquí los compañeros del secretariado, empezar a trabajar en los barrios obreros, por un lado, a reclutar y a auscultar, como si fuese una gigantesca encuesta de comprensión de la realidad social, oír qué opinan los trabajadores y las mujeres hoy. No leer un diario en una encuesta en un diario para ver qué es lo que opinan en los porcentajes. Esto se ha empezado a hacer en la capital federal y en el Gran Buenos Aires con resultados muy elocuentes. Y proponemos ahora hacerlo en todo el país, de modo tal que nosotros tengamos, fuera del tema tan importante al que me voy a referir inmediatamente, del sindicato de amas de casa, tengamos una perspectiva de trabajo propio, más allá de lo que haga o deje de hacer el peronismo o lo que podríamos hoy llamar legítimamente los peronistas. Los peronistas.